Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña el doctor Juan Alaya Mejías. Pedro me encargó hablar sobre el protocolo que hemos elaborado o que ha elaborado él concretamente sobre terapia biológica, en concreto en PRP, dentro del grupo de estudio de terapias biológicas que tenemos dentro de SETRADE y que Pedro está coordinando excelentemente. Bueno, pues si quisiéramos, lo que queremos en primer lugar es bueno, pues realmente presentar el protocolo nuestro de SETRADE, que consiste en las indicaciones, en el protocolo propio y en la técnica que hemos realizado haciendo una encuesta a nuestros socios, en este caso a 82 socios de SETRADE, que muy gentilmente nos han contestado. Bueno, como introducción tenemos que decir que las terapias biológicas, como todos ustedes saben, se basan en la investigación y desarrollo en la medicina, que realmente tienen un presente lleno de aplicaciones y con un futuro alentador. Se han desarrollado en el campo de la traumatología y medicina deportiva, sobre todo, numerosas técnicas terapéuticas en estos últimos años, y por el número de publicaciones y distintas líneas de investigación destacan las posibles aplicaciones de los concentrados de plasma rico en plaquetas, o PRP, que todo el mundo conoce, existiendo controversia en cuanto a su utilización en muchos aspectos, como ahora a continuación veremos. La definición es muy sencilla de PRPs. Es concentrado derivado de sangre autóloga que se ha centrifugado para aislar las plaquetas. Las plaquetas son una fuente abundante de gránulos alfa que almacenan en su interior factores de crecimiento y conducen a la regeneración de los tejidos que nosotros estamos tratando. Además, proporcionan una serie de citoquinas bioactivas con propiedades regenerativas que también nos ayudan para la regeneración tisular. El plasma rico en plaquetas se obtiene, como sabemos, desde la sangre total, y entonces tenemos una concentración de plaquetas en general por encima de la línea basal, más de 200.000 plaquetas por microlitro. Esto puede implicar, pues depende de los preparados que hay actualmente, se pueden llegar hasta concentraciones entre 5 y 10 veces más que esta cantidad. Como decimos, depende de los métodos, que centrifugado único o doble. Se dice que el doble proporciona una mayor efectividad en los tratamientos. Pobre y rico en leucocitos, es muy discutido esta apreciación, luego lo veremos. Se sabe que las plaquetas secretan el 70% de sus factores de crecimiento almacenados en unos 10 minutos y la mayoría en la primera hora. Luego, los pocos que quedan se van secretando en los siguientes días. Este sería el efecto mecánico al hacer una centrifugación de sangre total y anticoagulada. Se obtienen la fracción del plasma, donde hay una serie de plaquetas, no muchas, un poquito más que en la sangre normal, en la sangre completa. Luego hay no sé si se puede señalar aquí, una fracción muy pequeñita de leucocitos con plaquetas, que es lo que se llama la fracción leucocitaria, y luego en la base los eritrocitos o glóbulos rojos. Estos se acumulan en base a la densidad de estos elementos sanguíneos. Abajo, como decíamos, están los glóbulos rojos por gradiente de densidad. Arriba ya empiezan a haber neutrófilos, linfocitos, monocitos, es decir, glóbulos blancos en la fracción que decíamos leucocitaria, y arriba ya tenemos plaquetas y el resto y plasma. Entonces, realmente esto es muy importante porque de aquí sabremos que hay dos métodos básicamente para obtener plasma rico en plaquetas o plasma
o plasma no tan rico en plaquetas. Es decir, si obtenemos el plasma mejor dicho, el plasma rico en plaquetas de la fracción plasmática con menor densidad, obtendremos efectivamente glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, pero en una concentración no muy grande, es decir, hasta 1 o 3 veces más la concentración de plaquetas que en la sangre completa. Sin embargo, si la obtenemos de la fracción lipídica, mejor dicho, de la fracción de leucocitaria, no sé si antes he estado diciendo todo el rato lipídica, es leucocitaria, entonces ahí sí que obtenemos gran cantidad de plaquetas, es decir, entre 3 y 8 o 10 veces más que la concentración basal en sangre. Los PRPs contienen diferentes tipos de moléculas que incluyen moléculas y células de plaquetas, fibroblastos, que son importantes en la producción de colágeno para tendones y glucosaminoglicanos para el cartílago articular, células endoteliales que actúan como vasodilatadores y constrictores y regulan la inflamación y la inmunidad, queratinocitos o primera barrera epitelial celular, con o sin leucocitos, como decíamos antes, neutrófilos el 40-75% de los leucocitos circulantes y monocitos macrófagos entre el 2 y el 10% de los leucocitos circulantes. Como vemos, una pequeña cantidad, pero muy importante, como luego veremos. En cuanto a los factores de crecimiento que se obtienen de las plaquetas, pues hay muchos, los más importantes y que nosotros nos van a ayudar a la regeneración de los tejidos son el factor de crecimiento, de transformación del crecimiento, factor transformador del crecimiento, que son los que promueven la síntesis de la matriz extracelular, los factores derivados de las plaquetas que actúan sobre la quimiotaxis celular y la proliferación celular, el IGF-1 y 2, que son los factores insulin-like, que son los que proporcionan o estimulan la proliferación celular, la maduración y la síntesis de la matriz ósea, los factores de crecimiento fibrolásticos, la angiogénesis y la proliferación de los fibroblastos, el factor de crecimiento epidérmico, igual, proliferación celular, son todos muy parecidos, el vascular angiogénesis, que este es un poco más específico, y el endotelial, pues lógicamente la proliferación de células endoteliales. En cuanto a los efectos o la actividad del PRP, se basa en 3 pilares fundamentales. El efecto anabólico con los factores de crecimiento, el efecto antiinflamatorio con los mediadores inflamatorios y luego el efecto de scaffold o de andamiaje, que se realizaría gracias al fibrinógeno. Este es un resumen de cómo actuaría el PRP, que es lo que hemos estado viendo con los factores de crecimiento. Se sabe que actúan a nivel de la quimiotaxis, estimulando el efecto de los quimiotácticos o quimioatrayentes y minimizando el efecto de los quimiorrepelentes. También sirven para la proliferación celular, para la diferenciación celular en las diferentes líneas de diferenciación celular, que sería muy complejo ahora mismo pues, ahondar en ello, en la angiogénesis o crecimientos microvascular, en la síntesis de la matriz extracelular, que está especialmente implicada en el crecimiento de los condrocitos y de tejido pseudocondral. En el control muy importante del proceso inflamatorio mediante la inhibición del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas. Con eso lo que se pretende es regular la modulación de la inflamación a nivel local y un efecto analgésico que muy apreciado por los pacientes porque inducen a la producción de cannabinoides endógenos en los tejidos inflamados, en este caso. Esta diapositiva representa
cómo a nivel local actúan los diferentes factores de crecimiento. El factor epidérmico a nivel, lógicamente, de la epitelización, como vemos en la línea 1. El factor vascular y el factor de crecimiento fibroblástico en la granulación de los tejidos y en la síntesis de colágeno. Directamente las plaquetas, como todos ustedes saben, sobre la cascada de la coagulación influirían sobre la inflamación, activando los macrófagos y los neutrófilos, por otra parte, estimulados con los factores derivados de las plaquetas y de transformación, que lo que hacen es un desvidamiento natural como nosotros haríamos con el bisturí, es decir, hacer un desvidamiento de los tejidos no viables. Y luego, por último, el factor derivado de las plaquetas y el de transformador actuarían sobre la actividad de los fibroblastos. Es un poquito complejo, pero en realidad lo que habría que es interesante saber de cómo actúan los factores de crecimiento en cada línea para luego saber cuáles líneas de investigación hay que seguir en el futuro. Entonces, las plaquetas liberan diferentes sustancias dependiendo de las condiciones de activación. Sabemos que las podemos activar o no activar. Poseen propiedades antiinflamatorias, como hemos dicho, a través de la inhibición de la señalización del factor nuclear potenciador en células objetivo, la inhibición de la metaloproteinasa de la matriz, según demostró Villeneuve en el 2009, y los gránulos alfa plaquetarios contienen muchas sustancias con actividades opuestas. Esto significa que a veces no podremos controlar el efecto en la dirección que nosotros queremos. La actividad de los factores de crecimiento se limita a la vecindad de los sitios donde ocurren, es decir, actuarían como células paracrinas, como vemos en esta diapositiva. Y luego es importante que ya no solo es a través de los factores de crecimiento, sino a través de diferentes moléculas activas, activadoras, se liberan citoquinas liberadas por los PRPs que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el estado del articular. Dependería el momento de la liberación de la dosis y el contexto. Es decir, hay algunas zonas donde se inhibiría el ambiente catabólico y eso es beneficioso para la articulación, y en otras se estimularía un ambiente hipermetabólico, con lo cual, sobre todo en las superficies de cargas, se producirían, por ejemplo, los osteofitos en articulaciones como la rodilla. Pero no todos los PRP son iguales. El concentrado de PRP varía según la edad del paciente, del género del paciente. Se sabe que en varones, en teoría, el PRP tiene mayor, entre comillas, calidad por mayor número de plaquetas. Los trastornos hormonales, las discrasias sanguíneas, lógicamente, hay trombocitopenias que pueden alterar el producto final. Los niveles de colesterol endógeno y de IGF-1, los medicamentos antiinflamatorios y antibióticos que también recomendamos a nuestros pacientes no tomar. Esto es lo que hemos visto antes, que hay variabilidad entre los pacientes y entre la edad. Y también hay variabilidad entre los preparados comerciales. Como hemos dicho antes, hay dos diferentes formas de obtener los PRPs. Pues en los PRPs que obtenemos del plasma directamente, pues se obtiene inicialmente un volumen de sangre completa menor que si lo obtenemos de la fracción leucocitaria. Y el resultado, el PRP final en general tiene menos cantidad en los derivados de la fracción, mejor dicho, en los derivados del plasma que en los de la fracción leucocitaria. Como hemos visto antes, pues los PRPs dependen de si es pobre o rico en leucocitos, está más o menos concentrado en la activación. Se sabe que la anestesia local podría actuar en la efectividad de los PRPs. Los corticoides, que son unos, bueno, ya saben todos lo que son, pero son sustancias que pueden actuar a nivel tisular y pueden alterar los tenocitos
en las tendinopatías, con lo cual no son buenos controles para hacer estudios comparativos. La técnica inicialmente se hacía a ciegas, actualmente ya es casi una obligación hacerlo por ultrasonidos, y el número de inyecciones y periodicidad todavía están por definir. ¿Por qué usar leucocitos en los PRPs? Pues hay partidarios y detractores. Los partidarios esgrimen que los PRPs podrían mejorar lo que es la cicatrización, mejor dicho, los procesos regenerativos tisulares, pero también, por otra parte, que es donde se recomiendan cuando tenemos tendinitis más agudas, es decir, ahí es donde dicen que pudieran actuar más activamente, pero los detractores dicen que al aumentar la inflamación o a estimular más la inflamación en un proceso ya previamente inflamatorio, los procesos de cicatrización serían mucho mayores y podríamos tener procesos de fibrosis o tendinosis más crónica. Es decir, que hay estudios que defienden una cosa y defienden la otra. Por tanto, ahora mismo no hay una evidencia de cuáles son los más adecuados para utilizar. Y las indicaciones, más de lo mismo. Tenemos indicaciones en todas las articulaciones, en muchas patologías articulares y extraarticulares, y nos tenemos que ceñir básicamente a lo más utilizado, generalmente en hombro, codo y rodilla. Por tanto, si nosotros retiramos las indicaciones donde no hay una evidencia científica tal, en el hombro nos quedaríamos con las tendinopatías del manguito rotador y desgarros parciales. En la espalda no hay mucho estudio hecho, con lo cual tampoco deberíamos utilizarlo en la espalda. En la mano y la muñeca tampoco hay demasiada evidencia. En los desgarros musculares, bueno, hay resultados prometedores en algunos estudios y en otros no tanto, con lo cual, pues, tampoco tendríamos una efectividad al 100%, ni mucho menos, con lo cual tampoco tendríamos una evidencia muy clara, ¿no? Y en la rodilla, pues, lo que son, sí que hay resultados prometedores en lo que se refiere a lesiones de ligamentos. No así en tema de ligamentoplastias, pero en regeneración de ligamentos sí que se están obteniendo in vitro resultados bastante prometedores. Pero aún así, como no tienen mucha evidencia clínica, los hemos retirado. En cuanto a nuestro protocolo de PRPs en miembros superiores, que es de lo que me encargaron rápidamente, lo hemos dividido en hombro y en codo. En el hombro, básicamente en las tendinopatías crónicas del manguito rotador, se utilizan las inyecciones con PRP, pero en este estudio de Harley, en el arthroscopy, realmente ellos concluyeron que no eran muy beneficiosas. Es decir, y esto es un estudio, una revisión sistemática sobre ensayos clínicos randomizados. Tampoco obtuvieron resultados ni funcionales, ni mejora del dolor ni de la movilidad mejores que la rehabilitación. Si bien, si lo miramos en detalle, el artículo solo utilizaron una inyección, como mucho 2 inyecciones de PRP en las patologías del manguito. Entonces, creemos que en este caso no se siguió un tratamiento completo. En donde sí hicieron un estudio con tratamientos completos, sí se comprobó que comparando el PRP con otros tratamientos con otros tratamientos no quirúrgicos, pues se comprobó que en cuanto a la escala del dolor, se mejoró el dolor, sobre todo cuando utilizábamos al principio, entre las 3 y las 6 semanas, cualquier otro tratamiento que no fuera el PRP. El PRP fue mejorando en las 12 semanas, ya estaba en el plano medio de los tratamientos, y cuando llegamos a las 24 semanas
solo la proloterapia obtenía mejores resultados en cuanto al dolor que los PRPs. En cuanto a la mejoría funcional, los PRPs fueron mejores prácticamente desde el principio, manteniéndose a las 12 semanas, y a las 24 se convirtió en el tratamiento con mejores resultados funcionales sobre tendinopatía de hombro. Y esta es nuestro protocolo. Lo primero que hacemos es una escala visual analógica que le entregamos al paciente para que nos diga cuánto le duele antes del tratamiento, junto con una escala de UCLA. La técnica siempre ecoguiada. Infiltramos entre 3 y 5 centímetros cúbicos de PRP en la bursa y 1 o 2 intralesional. Recomendamos al paciente 48 horas de reposo relativo e isométricos. A las 2 y 4 semanas se hace una nueva infiltración con PRP coguiada con un total de 3 sesiones. A las 6 semanas recomendamos una nueva escala visual analógica y una escala UCLA. En cuanto a la rehabilitación, a la entre la sexta y la octava semana hacemos estiramientos suaves con isométricos, excéntricos con banda elástica y modificación de cargas. En cuanto al codo, como vemos aquí siempre con ecografía, pues efectivamente se han publicado buenos resultados en epicondilitis, fundamentalmente, intentando compararla con corticoides. Ya sabemos un poco la controversia de si uno usa corticoides, ya que pudiera alterar las actividades de los tenocitos, con lo cual pudiera ser un control un poco fiable. Pero bueno, el caso es que en este trabajo comparativo se ve cómo los corticoides mejoran tanto en la escala visual analógica como en los síntomas de DAS a largo plazo, comparándolo con los corticoides. Si leemos este metaanálisis, vemos cómo efectivamente los corticoides al principio, en las primeras 2-4 semanas, son el tratamiento que responde a las patologías. Es decir, los corticoides tienen mejor resultado al principio. Como vemos, 6-8 semanas. A las 12 semanas casi se igualan los resultados con los PRPs. Y a los 6 meses son mejores los PRPs, y al año claramente mejores los PRPs, tanto en el dolor como en la función. Este es nuestro protocolo en las entesitis de las epicondilitis: 3-4 centímetros cúbicos peritendón, conos sin scrapping o perforaciones insercionales, y 1 o 2 centímetros cúbicos de PRPs intratendón. Haríamos 3 semanas, 1 cada 2 semanas, como en el hombro. Y si no es insercional, es decir, tienes una rotura como 1 centímetro, medio centímetro del epicóndilo, que observamos un engrosamiento del tendón que está hipervascularizado en ecografía, lo que llamaríamos y denominaríamos una rotura parcial, pues infiltramos 4 centímetros cúbicos de PRP en la lesión y hacia afuera hasta el peritendón. Y haríamos igual, 3 sesiones, una cada 2 semanas. Haríamos un control ecográfico a las 6 u 8 semanas, donde valoraríamos una nueva infiltración, y igual en ese momento empezaríamos con los estiramientos suaves, excéntricos y modificación de cargas. Y nada más, pues esto es todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias.